Violeta Tamayo desde Bolivia. Hola Viole, ¿cómo estás? Hola, compañera, compañeros, a toda la audiencia que tienen allá en Jujuy, les mando un abrazo caluroso desde Bolivia. Hola Viole, ¿qué tal? Gracias. Acá también Gastón te está hablando. Eh, bueno, nada, anunciamos al principio que íbamos a conversar con vos. Recordar que Violeta es editora de La Izquierda Diario, dirigente de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas y también de la Liga Obrera Revolucionaria, que es el grupo hermano del PTS en Bolivia. Las elecciones han dejado un resultado resonante también aquí en Argentina y en la provincia de Jujuy. Ayer estaba viendo que la votación fue de más del 70% al más aquí en la provincia. Y te queríamos preguntar primero, Viole, de estas elecciones presidenciales y legislativas que dieron este triunfo resonante del MAS y por otro lado una derrota, ¿no? de esta derecha golpista y de otros que ayudaron a los golpistas como el presidente de Estados Unidos Trump o el de Brasil Bolsonaro. ¿Vos coincidís con esta afirmación? ¿Por qué ganó el MAS? ¿Qué opinás? Bueno, como tú has dicho, Gastón, si bien las encuestas previas mostraban al MAS como ganador de las elecciones, o sea, en realidad no como ganador en primera vuelta, sino puntero, digamos, esto era algo impredecible porque se veían en las encuestas previas, incluso en las encuestas que había desarrollado la derecha, que había posibilidad de que se vaya a segunda vuelta, ¿no? Con además un 20% de indecisos, incluso en algunas otras encuestas realizadas mucho mayor, y lo que ha sido determinante, ¿no? Este porcentaje de indecisos junto al voto en el exterior, como tú bien has dicho, han ganado en Argentina, en España y en varios países. En realidad en el exterior han ganado con el un poco más del 78% de todos los 30 países en los que está habilitado el padrón para los votantes en el exterior, ¿no? Uh -huh. Esto se ha contrastado con lo que ha sido el conteo en boca de urna, que si antes le daba el 40, 30 y tantos por ciento, depende de las encuestas, de victoria al MAS, las predictivas, eh, terminó en boca de urna ganando con más del 50%, sin necesidad de ir a segunda vuelta, ¿no? Lo que ha sido un revés total para la derecha, si ustedes han podido ver en los medios nacionales las expresiones y las lágrimas literalmente que han dado representantes de la extrema derecha al enterarse de la votación, particularmente graciosa, por ejemplo, en el caso de Luis Fernando Camacho, que ha terminado llorando en una entrevista pública por este resultado hacia el MAS, han sido contundentes, ¿no? El MAS ha superado con creces, de hecho, la votación que ha tenido en la elección del 2019, lo cual ha sorprendido mucho en el escenario nacional. Recordemos que esto incluso está por igualarse, ¿no?, a la votación que han tenido el año 2005, ¿no? Hay mucha, bueno, comencemos hablando de por qué ganó el MAS, que es la pregunta que me has planteado, estimado Gastón, hablando Sí. de los antecedentes que he dado. Esto ha sorprendido bastante, ¿no? Porque se veía un desgaste del MAS desde el año pasado por diversas arremetidas también antipopulares que han habido durante sus 14 años, ¿no? Sin embargo, todo lo que ha venido haciendo la extrema derecha estos meses, desde el carácter represivo del golpismo, las propias masacres de Sencata y Sacaba, también mencionar la masacre de Ovejuyo, que si bien no está reconocida como tal, ha dejado a varias personas fallecidas con la intervención militar, las muestras de desprecio clasista y racista abundantes durante el año prácticamente que está ya Yanine Áñez al poder. Recordemos la quema de la Huipala, las pateaduras a las mujeres de pollera, por ejemplo, el desprecio contra los migrantes que estaban en la frontera durante toda la pandemia, tanto en Chile como en Argentina, señalando que son terroristas que quieren ingresar al país para retornar, los casos de corrupción que han habido en el país, que si bien han abundado también en el gobierno de Evo Morales, han sido dados en tiempo récord en la empresa Entel,
Nacional, el caso de los respiradores, que ustedes también lo han debido conocer, Sí, que se ha claro. invertido millones en respiradores que no servían para nada y además que han sido comprados con sobreprecio. Y obviamente la gestión desastrosa que han tenido de la pandemia. Somos uno de los países en la región con mayor nivel de fallecidos por millón de habitantes. Entonces, ha habido un voto, digamos, de rechazo frente a todas las políticas de la extrema derecha, ¿no? Y así como el bloque de golpista y derechista llamaba a votar, al voto útil, digamos, contra el MAS, un voto anti-MAS, agrupar ese voto anti-MAS, el MAS también utilizó esta lógica, supo aprovechar bien, ¿no?, la lógica del votante del mal menor, porque también hay un importante descontento con el MAS, pero evidentemente este descontento no es equivalente para los votantes que han dado su voto al MAS con el desastre horrible que ha generado la extrema derecha estos meses, ¿no? Entonces, existe un alto repudio a esta política racista, clasista, despreciativa hacia los sectores populares que han tenido la derecha todo este tiempo, ¿no? Esos han sido los motivos por los que se ha fortalecido el movimiento al socialismo, que como les he comentado, ya venía teniendo un desgaste importante y pues le ha permitido en esta ocasión salir con una votación equivalente prácticamente al 2005, ¿no? Esto no significa en realidad que el MAS haya dado un giro en su política, ¿no? De hecho, Arce Catacora y sus militantes dicen que van a sostener, por ejemplo, la política económica que ya venían sosteniendo en su anterior gestión, que de hecho de socialista nada tiene, digamos, pero que evidentemente nos lleva a comprender que el rechazo a la extrema derecha es tan grande que hay un flujo hacia el MAS, ¿no? Uh-huh. Viole, yo te quería preguntar, por otra parte, bueno, la derecha golpista desde su prensa reconoció el triunfo del MAS y viene siendo muy insistente en la conformación de un gobierno más de unidad nacional. ¿Cómo ves a la derecha vos? ¿Crees que se van a subordinar al nuevo gobierno del MAS? ¿Cómo ves que puede responder el propio Arce? La pregunta es muy importante, compañera y Gastón, porque no, o sea, se puede creer, digamos, que hay una victoria por las urnas, ¿no? Y hay que preguntarse por qué esta derecha que ha entrado con tanquetas militares está reconociendo aún más, ¿no? Por una vía, entre comillas, pacífica, entre comillas digo, porque de hecho no ha sido tan pacífica en lo absoluto durante todos estos meses represivos contra los sectores populares y de enormes movilizaciones, ¿no? Para empezar hay que entender este reconocimiento de la derecha hacia la victoria del MAS, además en medio de múltiples sospechas y denuncias de fraude, porque recordemos también que en el escenario electoral previo todos los partidos absolutamente se acusaban mutuamente de fraude, ¿no? El que mayor temía el fraude precisamente era el MAS, porque señalaban que evidentemente el golpismo tiene en su control todo el aparato institucional. Sin embargo, dicotómicamente, mientras denunciaban fraude, decían que iban a respetar los resultados sea cual sea, ¿no? Lo que también estaba generando mucho descontento en su base social. Entonces, ¿por qué la derecha reconoce las elecciones, ¿no? En primer lugar, nosotros desde la Liga Obrera Revolucionaria consideramos que se debe fundamentalmente al debilitamiento, digamos así, de la ofensiva imperialista trampista, sobre todo, ¿no? Es decir, todas las movilizaciones en Estados Unidos y el debilitamiento de Donald Trump han atenuado la injerencia imperialista en Bolivia, ¿no? Decimos atenuado porque tampoco estamos exentos y exentas de todavía esta injerencia y esta amenaza constante del imperialismo en la región, pero evidentemente existe un debilitamiento de esta ofensiva imperialista, ¿no? Por otro lado, también está como motivo la división que hay en la derecha boliviana en este momento, ¿no? Se ha expresado no solamente en que no han podido hacer un bloque único, ¿no? Aunque sí se han bajado, por ejemplo, 2 candidaturas previamente, ¿no? Recordemos que se ha bajado la candidatura de Tuto Quiroga, se ha bajado también Tuto Quiroga, que como dato importante es el ex vicepresidente y el cachorro básicamente del dictador militar Hugo Banzer Suárez.
Se bajó de la candidatura dando su apoyo a Mesa, también se bajó la propia Yanine Áñez, ¿no? Que había sido criticada ya por haberse postulado a la presidencia, el único que no se bajó de esta candidatura es Luis Fernando, bueno, el único significativo, porque hubieron otros dos más, ¿no? Pero con un porcentaje menor. Pero no, se negó a bajarse Luis Fernando Camacho, que es la derecha más extrema en el país, en una apuesta estratégica de esta extrema derecha por sostener su candidatura con consignas que ya deben conocer las oyentes y los oyentes, como antiderechos contra la comunidad LGTBI, etcétera, y además otras antiindígenas, antiobreras, que consideramos que son parte de esta apuesta estratégica de la derecha por no negociar con esto que se presenta como un centro democrático, entre comillas, que es Carlos Mesa, ¿no? Entonces, hubo una división muy fuerte en la derecha, ¿no? No solo pero entre este bloque Mesa-Camacho, digamos, sino también entre la propia candidatura de Yanine Áñez, ¿no? Y en su propio gobierno, lo que se ha expresado, por ejemplo, en las renuncias, ¿no? De diversos ministros. Hemos tenido decenas de ministros, compañeras y compañeros, este año, ¿no? Decenas de ministros como no se había visto en décadas. Pero también se ha visto, por ejemplo, en la renuncia denunciativa de los 4 directores del Banco Central de Bolivia, señalando que hay una injerencia fuerte del gobierno de Yanine Áñez en el manejo del Banco Central, y han terminado renunciando un día antes de la elección, cosa que ha generado mucha zozobra a nivel nacional, ¿no? Por los casos de corrupción, además, previamente presentados. Entonces, la derecha por estas causas, bueno, y un elemento central también es precisamente que ha sido la movilización popular de agosto, porque, compañeras y compañeros, si no teníamos la movilización popular de agosto, no se daba la elección para empezar, ¿no? Claro. Entonces, ha sido la movilización popular de agosto la que ha conseguido, para empezar, que se den las elecciones, ¿no? A costa de represión brutal, a costa de incluso casi la muerte de manifestantes que han quedado heridos y heridas, ¿no? A costa de una movilización masiva que ha paralizado el país en agosto. Se han impuesto las elecciones nacionales y se ha puesto, digamos, si bien no se ha logrado suprimir los niveles represivos en el país, la movilización de agosto y otros focos de movilización durante este año, además de la enorme resistencia de noviembre, han dado muestra de que el pueblo boliviano, los trabajadores y las trabajadoras, los sectores indígenas y campesinos, estaban desde el principio dispuestos y dispuestas a ponerle un estate quieto, si se quiere, o un freno en términos de resistencia a este gobierno golpista y toda su ofensiva represiva brutal contra los sectores populares, ¿no? Entonces, este factor último ha sido en realidad, junto a estos otros dos, pero el más determinante, si se quiere, para entender por qué esta derecha termina reconociendo al MAS, ¿no? En una correlación de fuerzas, no con el movimiento al socialismo, como, o sea, sí, pero no solamente, digamos, sino en una correlación de fuerzas con el movimiento de masas y los sectores populares movilizados en realidad, ¿no? Entonces, creemos que estos son los factores desde los que se puede entender por qué esta derecha que entra con tanquetas militares termina reconociendo vía urnas al movimiento al socialismo, ¿no? Incluso recordando, queridas compañeras y compañeros, que el MAS ha sido un factor determinante, ¿no? Para que se desmovilicen, porque recordemos que en agosto el movimiento de masas, ya caliente con lo que estaba pasando, no solamente quería las elecciones. En agosto la gente pedía la renuncia de Yanine Áñez. Estaban además muy descontentos. Nosotras y nosotros hemos estado desde la Izquierda Diario y la LORSI muy presentes en las movilizaciones de agosto, dialogando con la gente. Tenían muchas ganas, mucha voluntad de lucha, de ir mucho más allá que la sola petición de las elecciones, y hubo mucho descontento cuando el MAS solo negoció las elecciones y se negó a ir más allá por la renuncia de la masacradora Yanine Áñez, ¿no? Entonces, este reconocimiento, si se quiere, con este factor determinante que ha sido la movilización popular de agosto, no es una cosa debida al MAS, sino que incluso se logró pese al MAS y su constante intención de negociar y desmovilizar, que bueno, terminó como vimos, ¿no? Entonces son factores determinantes para entender el reconocimiento de esta victoria electoral del movimiento al socialismo. Bien, Viole, por lo que recién también te preguntaba Nati,
y de ver un poco las editoriales de la prensa de golpista, como puede ser El Deber y otros, así como reconocen al gobierno o el nuevo gobierno del MAS, también ellos han sido categóricos en que tiene que ser un gobierno de unidad nacional. ¿Vos creés que esta derecha se va a subordinar al nuevo gobierno del MAS o va a tratar de imponerle una agenda propia? Esa le hice yo la pregunta. Claro, por eso, pero Sí, quedaba eso pendiente que me parece muy importante. Ah, sí, sí, compañeros. De hecho, nosotros partimos por comprender, ¿no? Que o sea, ya está empezando a haber, de hecho, síntomas de parte de Luis Arce Catacora, ¿no? De una intención negociadora con esta extrema derecha, ¿no? Recordemos que también durante los 14 años del MAS, sobre todo después de los hechos del 2008, donde hubo también mucha violencia por una ofensiva ultraderechista en todo el país, pero se viene negociando constantemente con esta derecha, ¿no? Y se viene negociando desde noviembre incluso. Entonces, si bien hay una expectativa de que el MAS cambie en sectores populares, esto no es una carta blanca y hay un fuerte, digamos, un fuerte control social o un fuerte descontento social, precisamente por declaraciones como las de Arce, que dicen que van a gobernar con justicia y sin venganza, ¿no? Lo que muchas veces en la historia nacional, como cuando, por ejemplo, ha sucedido lo del 2003, significa negociar incluso la impunidad de las masacres, ¿no? Entonces, nosotros consideramos de que el MAS va a ser, como ya lo ha venido haciendo durante estos 14 años, múltiples concesiones y negociaciones a la extrema derecha, ¿no? Creemos que incluso nosotros estamos alertando y exigiendo como política desde la LORSI con otros organismos de derechos humanos, exigiendo el arraigo de los golpistas, ¿no? Exigiendo una ley de arraigo que ya estaba en discusión, pero que hasta ahora el movimiento al socialismo no le da la gana de aprobar y de ejecutar, porque existe un riesgo de que, como lo que ha ocurrido el 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, estas masacres quedan en la impunidad y que incluso sea parte de una negociación que el MAS pueda hacer para imponer su gobernabilidad, digamos, ¿no? O en realidad negociar su gobernabilidad con la extrema derecha. Entonces, consideramos de que si bien esto puede ocurrir a nivel de las cúpulas del MAS y de la institucionalidad del Estado, es decir, un gobierno de unidad nacional, como ustedes lo decían, que es la intención del MAS, o sea, la intención declarada, porque de hecho Catacora y Choquehuanca lo dicen todo el tiempo. Existe también, al margen de esta intención de gobernabilidad con pactos, digamos, un movimiento de masas, de trabajadores, de trabajadoras, de campesinos, de sectores indígenas, de la juventud que se ha organizado contra el golpe, que va a ser difícil, digamos, o que está bastante dispuesta a hacer frente a estas negociaciones entre el MAS y la extrema derecha para, por ejemplo, imponer la impunidad en las masacres y para otras políticas antipopulares que se van a querer acomodar, digamos, ¿no? Esta intención de gobernabilidad del movimiento al socialismo con los sectores del golpismo, ¿no? Claro, sí, comparto un poco esto que decís en el sentido de que Viole me parece que es una derecha que ha quedado derrotada, pero no va a dejar de buscar lo suyo y es muy difícil llegar a acuerdos en donde las propias bases económicas por la situación que se está atravesando en el país, entiendo, y en la región, den margen a una suerte de que todos pueden llevarse algo, ¿no? O sea, esa idea de esquema donde todos ganan un poco si se ponen de acuerdo. Me parece que esos márgenes se han ido achicando cada vez más y es una derecha que sabemos que está dispuesto a hacer un golpe de Estado y a ir por todo, aunque ahora haya quedado muy golpeada, ¿no? Sí, ahí, Gastón, me permito adherir una cosa, ¿no? Dale. Si bien no son movilizaciones importantes las que se están dando ahora de parte de la extrema derecha, existen, ¿no? Y no podemos descartar, es poco probable porque hay una correlación de fuerzas, digamos, en este momento que está creciendo en favor del movimiento de masas, pero no podemos descartar que también hayan ofensivas derechistas estos días, ¿no? Incluso quizá antes del posicionamiento, porque los días de hoy y mañana se están convocando a cabildos de lo que se ha
denominado este movimiento Pitita, que es un movimiento de la clase media acomodada blanco-mestiza, sobre todo en Bolivia, ¿no? Como ustedes saben, que es la que ha sido la escalera para el golpe de Estado en noviembre, y que han convocado a cabildos y han convocado a concentraciones, de hecho en Santa Cruz, sobre todo a la cabeza de Luis Fernando Camacho, señalando de que el MAS debería haber sido proscrito, de que el MAS realizó un fraude electoral, lo cual es absurdo, ¿no? Porque es una locura pensar de que cuando el bloque derechista está controlando el Tribunal Supremo Electoral, el MAS haya logrado hacer un fraude, digamos. Entonces, es posible que se avisore en estos días algún que otro conflicto en estos departamentos, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Y es precisamente lo que tú decías, Gastón, ¿no? O sea, esta derecha no se va a quedar tranquila. Es una derecha que está dispuesta a ir con todo. Quizás en este momento no le den las fuerzas o pueda haber un reagrupamiento, quién sabe. Y esto está ocurriendo sobre todo de parte del bloque más extremo, porque Carlos Mesa, entre otros del bloque, digamos, del sector más, entre comillas, centro, ¿no? Han dado ya su reconocimiento a Evo Morales, ¿no? Eso como dato. Bien, Viole. Bueno, sí, yo creo que es, en esa coyuntura más inmediata y en la dinámica que se vaya desarrollando una vez que asuma el nuevo gobierno del MAS, iremos teniendo como más precisiones, obviamente. Te quería preguntar una serie de cuestiones de materia económica, pero me parece que se nos va a ir el tiempo, y esto creo que sí tendría que quedar para una nueva charla, porque es un tema muy importante. Pero también en la medida que se conozca más el plan efectivo del gobierno de Arce Catacora, creo que va a ser más redituable. Lo último que te queríamos preguntar, al menos de nuestro lado, es en base a algunos análisis que hemos visto de lo que va a ser, de lo que es el triunfo y de lo que va a ser un nuevo gobierno del MAS, de parte de periodistas que terminan reivindicando una estrategia que, como charlamos antes, es acordar con los golpistas, acordar con esta derecha, y que esta estrategia institucional, que incluyó incluso la salida de Evo Morales del país, su asilo en Argentina, llegar a estas elecciones, todo lo que vos contaste de cómo también se buscó frenar la movilización de agosto, que exigía la salida de Áñez misma. Bueno, cómo esto, ligado además a un contexto de mayores límites económicos por la crisis que hay en el país, tiene que ser en última instancia la estrategia a desarrollar frente a una estrategia que ponga el eje en las calles, en la lucha de clases, algo que ya aquí en Argentina, bueno, el gobierno del Frente de Todos y sus intelectuales vienen defendiendo de haber sacado a Macri con las elecciones y de contener toda la crisis y que nadie salga a la calle. Entre esta salida institucional o la salida de las calles, ¿qué tarea tiene planteada para vos la izquierda en Bolivia frente a una crisis enorme que está siendo descargada sobre el pueblo trabajador? ¿Qué tareas ves? Bueno, la tarea central, pensamos, bueno, en realidad la tarea inmediata, digamos, ¿no? Es recuperar todo ese ímpetu de autoorganización obrera, campesina, estudiantil, juvenil, popular que ha habido en noviembre, en agosto, ¿no? Nos parece una tarea muy importante. No romper con estas límites burocráticos que ha impuesto el movimiento al socialismo, ¿no? Porque ha empezado fundamentalmente con los burócratas del MAS, y de hecho ha empezado y ha terminado en los burócratas del MAS toda esta estrategia de negociación, ¿no? Y de conciliación. Entonces es una tarea importante a conquistar, ¿no? por el movimiento obrero, por ejemplo, recuperar sus instancias de organización sindical desde una perspectiva de independencia política de clase, y tomar en manos la tarea de la autoorganización de todos los trabajadores, los sectores campesinos y los sectores indígenas, que han sido quienes han resistido y quienes han sido los que han logrado finalmente la fijación de fecha para elecciones, entre otras cosas importantes como detener relativamente los ataques represivos, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, una tarea que es importante poner en marcha desde ya y que desde la Liga Obrera Revolucionaria intentamos y estamos en ese desarrollo y en esa constante lucha es empezar a construir una alternativa propia de las y los trabajadores, de los sectores precarizados, de esos trabajadores y trabajadoras informales que abundan en Bolivia y que son sometidos y sometidas al hambre de la pandemia hasta el día de hoy. De todos los sectores oprimidos y explotados, de las mujeres, de la juventud, para poder construir una herramienta que se traduce en la construcción para nosotros de un partido revolucionario que auténticamente responda a los intereses de nosotras y nosotros, que no esté dispuesta a negociar y que quiera avanzar realmente con aplastar al golpismo, ¿no? Nosotras y nosotros creemos que es importante entender que estas negociaciones no son parte de un proyecto en el que la clase trabajadora y los sectores empobrecidos van a poder poner a la par sus demandas con la de los golpistas, digamos, que son opuestas. O sea, esta idea de paz social, que la paz social llegó con el MAS, no es real, ¿no? Creemos que por eso es importante aplastar a estas fuerzas que nos han reprimido con una estrategia de lucha y de no conciliación, ¿no? Y para esto necesitamos construir, impulsar una herramienta política propia, nuestra, que realmente nos represente, ¿no? Bien, Viole, sí, me parece que es una tarea muy importante en lo inmediato, en esto que marcaste vos de los dos momentos, lo inmediato, el reagrupar fuerzas, en estar precavidos y también en exigir que todo este personal del golpismo rinda cuentas, ¿no? Por todas las de preparar que este propio ejército no tenga la suficiente fuerza para volver a reprimir al pueblo trabajador en caso que les sea necesario. Y también lo segundo, ¿no? Que es parte de una tarea internacional, la de construir organizaciones de la izquierda que busquen un cambio de raíz de esta sociedad. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Viole. No, nada más, Gastón, creo que eso es todo y bueno, les agradezco por el espacio y un saludo a toda y toda su audiencia, ¿no? Bueno, te agradecemos a vos, Viole, el tiempo. Sabemos que tenés que ir a trabajar y también recordar que desde la Izquierda Diario Bolivia, al que quiere puede seguir todos los acontecimientos y también las acciones mismas de nuestro grupo hermano allí para llevar adelante estas tareas tan importantes de organización de los trabajadores en Bolivia. Un abrazo, Viole. Gracias. Chao, Viole, Nos vemos. Compañeros, un abrazo. Chau.